El Señor Jesús les bendiga, mis amados hermanos. Gracias al Señor podemos estar de nuevo conectados a través de esta red social para compartir estos momentos agradables de bendición, de comunión que el Señor nos permite tener. Bienvenidos a esta transmisión en vivo para la gloria de nuestro Dios y para bendición de todo el pueblo cristiano. Estamos confiados en el Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la necesidad. Aleluya. Y quiero agradecerles por sus oraciones también a favor nuestro, a favor de esta familia pastoral, a favor de este siervo del Señor. Gracias por el apoyo que dan a nuestro ministerio. Gracias, hermanos, por la fidelidad, la generosidad de ustedes. Gracias, hermanos, por sus mensajes, por sus palabras de ánimo. Estamos siguiendo a Cristo Jesús, confiados. Él es nuestra meta, nuestra mirada siempre puesta en el Señor. Y juntos saldremos adelante victoriosos en el nombre del Señor Jesús. Y ahora vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a entrar en esta enseñanza preciosa de Cristo en los Salmos. Así que les invito, hermanos, para que abramos la Biblia, la palabra de nuestro Dios, en el libro de los Salmos, el Salmo número 13. Hoy vamos a estudiar el Salmo número 13, tremendo salmo, con un mensaje, un contenido cristocéntrico. Estoy admirado, asombrado de la grandeza de Cristo Jesús revelada en los Salmos. Salmo número 13, verso 1 al verso 6. Voy a leer en la versión de la Biblia que se llama Biblia de las Américas. Hermosa versión también de las Escrituras. Dice la palabra del Señor. Para el director del coro, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos. No sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido. Mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor nos hable hoy a través de su palabra gloriosa. Que Él fortalezca a nuestra alma. Aleluya. Invoquemos el nombre del Señor Jesús. Que esta palabra sea revelada al corazón de los amigos también, para que sean salvos. Amado Jesús, gracias te damos. Qué bueno es sentarnos a tus pies para escuchar tu sabiduría, tu ciencia. Tu palabra, Señor, es como manantial de agua viva que refresca nuestra alma. Tu palabra, Señor, es pan de vida que nos nutre, que nos fortalece. Bendícenos con tu palabra en esta hora.
Toma mi mente, mi corazón. Da a tu siervo la inspiración, la revelación, la iluminación por tu Espíritu Santo para proclamar esta palabra gloriosa. Mira a los amigos, toca sus corazones también. Abre el entendimiento de ellos. Revela, Señor, tu palabra. Quita toda tiniebla, rompe toda cadena. Dales libertad para que tu nombre sea glorificado en todos y cada uno de ellos, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Hemos estado estudiando una serie bíblica que se llama Cristo en los Salmos. Y en la ocasión anterior meditamos en el Salmo número 12. Y aprendimos que el Salmo 12 nos habla de Cristo, la palabra de verdad. Aleluya. En el Salmo 12, Cristo es la palabra de verdad. Alrededor de Cristo hubo gente lisonjera, con doblez de corazón, gente hipócrita. Pero Cristo, la palabra de verdad, siempre prevaleció. Prevalece y prevalecerá por encima de los labios mentirosos. Gloria al Señor. Qué bueno es tener a Cristo, la palabra de verdad, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y que esta palabra de verdad siempre esté fluyendo a través de nosotros, para hablar la verdad y seguir la verdad en amor. Ahora vamos a estudiar el Salmo número 13. El Salmo número 13 nos presenta el gemido de Cristo. Gloria al Señor. El Salmo número 13 nos presenta el gemido de Cristo. Aleluya. Ya hemos dicho que los salmos son expresiones del alma. En los salmos hay diversos estados de ánimo del alma. Unos de alegría, otros de tristeza. Unos de súplica, pidiendo salud, pidiendo protección, pidiendo justicia. Otros de alabanza, de adoración, de acción de gracias, otros de arrepentimiento. Es decir, que en los salmos vemos expresiones del alma de Cristo. Aleluya. Y entonces es bueno entender que los salmos ante todo nos hablan de Cristo Jesús. Más que oraciones, más que poemas, los salmos son una revelación grande, majestuosa del Cristo de la gloria. Aleluya. No se le olvide eso, hermano, hermana, no se les olvide eso. ¿De quién hablan los salmos? Hablan de Cristo Jesús. El motivo de inspiración de los salmistas fue Cristo Jesús. Y debe ser Cristo Jesús, porque todavía hay salmistas. Aleluya. Este Salmo número 13 fue escrito por David, el amado de Dios. Eso significa el nombre de David. David escribió este salmo con ocasión de la persecución de Saúl. Para usted entender los salmos, usted debe leer primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, porque ahí usted va a encontrar la historia o el trasfondo histórico de el origen de los salmos. Toda la historia de David contiene un trasfondo histórico bien interesante. Entonces, David escribe este salmo con ocasión de la persecución que hacía Saúl, el rey de Israel,
y todos sus enemigos. Y hubo un momento en la vida de David en el cual él sintió que esa persecución ya era muy larga, que ya era demasiado estar huyendo de cueva en cueva, de monte en monte, de desierto en desierto. Y por ello David clama delante del Señor y escribe este clamor que eleva delante del Señor su Dios. Gloria al Señor. Y la estructura de este salmo contiene 3 partes bien interesantes. Y aquí hay un modelo, hay un ejemplo para nosotros. Cuando nos sentimos perseguidos, amenazados, abrumados, tenemos un enemigo que nos asedia constantemente, tenemos un enemigo que nos ataca, el enemigo de nuestras almas, el Satán, cuya obra es hurtar, matar, destruir, que el ser humano esté arruinado, que esté acabado. Esa es la obra del Satán. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hacer frente a ataques, frente a persecución? Clamar al Señor, invocar al Señor, orar a Él, poner siempre la mirada en el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y en la estructura de este salmo, que tiene 3 partes bien interesantes, encontramos que del verso 1 al verso 2 se expresa el abandono del salmista. El salmista se sintió abandonado por Dios. Así se sintió el salmista David. Del verso 3 al verso 4 aparece la expresión de confianza y gratitud. O sea, la tercera parte de este salmo. Una expresión de confianza y gratitud. Mis amados hermanos, que todas sus dudas, que todas sus angustias o momentos difíciles donde tal vez se puedan sentir solos, que todo esto conduzca a la confianza y a la gratitud para con nuestro Dios. Porque nuestro Dios es fiel, es verdadero. Él cumple su palabra. Aleluya. Entonces, en el verso 1 y 2 de este Salmo número 13, fíjense cómo dice este verso 1 y 2. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Oh, bendito sea el Señor. Fíjese, estos 2 versos son preguntas. Hay aquí 1, 2, 3, 4, 5 preguntas que hace el salmista a Dios. El salmista está hablando desde su experiencia personal. Ante tanta persecución, ante tanta amenaza de muerte, David sintió como que Dios lo había olvidado. David sintió como si Dios hubiera escondido de él el rostro. Tenía angustia en su corazón. Tenía tristeza en su alma. David sintió que su enemigo se había enaltecido sobre él. Bendito sea el Señor. Ante la pregunta que David le hace a Dios, ¿me olvidarás para siempre? Tenemos que responder con otra pregunta o pensar en otra pregunta. ¿Acaso Dios puede olvidar?
¿Puede el Dios omnisciente fallar en el recuerdo? Por encima de todo, ¿puede el corazón de Dios olvidar a su Hijo amado? Y tenemos que mirar otras escrituras para mirar las promesas del Señor, para poder hacer a un lado la idea del abandono de Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos, hacia su preciosa iglesia. Así como David se sintió abandonado por Dios, que Dios había escondido el rostro de él, hay hermanos que se han sentido abandonados. Hay hermanos que dicen: es que me arrodillo a orar y no siento nada. Es que leo la Biblia y no siento nada. Es que le canto a Dios y no siento nada. Es que siento que Dios está lejos de mí. Es que siento que Dios se ha olvidado de mí. Y ante todas esas preguntas, tenemos que escuchar la voz del Señor que nos habla a través del profeta Isaías. Fíjese, Isaías capítulo 49, verso 14 al 16. Fíjese, voy a leerlo en la versión de Sagradas Escrituras, versión española, 1578. Isaías 49, verso 14 al 16. Oiga, para los que dicen que el Señor se ha olvidado de ellos. Mas Sión dijo: me dejó el Señor, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos, en las palmas te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Aleluya. Qué tremenda respuesta la que da el Señor. Sión sintió que Dios le había dejado. Sión es Jerusalén. David sintió que Dios lo había olvidado. David es el amado de Dios. Y algunos han sentido que Dios los ha dejado. Pero tenemos que hacer a un lado esa duda. Y tenemos que agarrar las promesas del Señor. El Señor no abandona para siempre a su pueblo, a su iglesia, a sus redimidos. Su ira puede durar una noche, pero su amor permanece eternamente. Oh, gloria al Señor. Y fíjese que en este Salmo 13, verso 1 y 2, aparece la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y es lo que se podría decir ahora en el momento actual que estamos viviendo. Un momento histórico. Un momento que muchas generaciones antes de nosotros no habían visto. Y nosotros en los años que tenemos tampoco habíamos visto. Un momento de pandemia, de peste mundial, de muerte mundial. Ante esto podríamos preguntarnos como el salmista: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, va a estar esta peste? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a estar confinados en nuestras casas, sin poder salir a evangelizar, sin poder salir a proclamar esta palabra del Señor como estamos acostumbrados a hacerlo? ¿Hasta cuándo, Señor? Hay muchas situaciones en la vida de los cristianos
en que las palabras de este salmo pueden ser de gran consolación, de gran ayuda espiritual, de gran fortaleza. Este salmo puede ayudar a revivir la fe de los que están claudicando. Hay personas que caminan un tiempo en el evangelio y luego dicen, me voy de la iglesia, ya no sigo más en este evangelio, me voy. Y sabe, el Señor no nos abandona, el Señor no nos deja. Si nosotros mantenemos puesta nuestra mirada en Él, si nosotros lo ponemos a Él en primer lugar y clamamos a Él, el Señor no nos deja, no nos abandona. Y eso lo podemos ver en los evangelios. Gente que llevaba años en una situación deprimente. Gente que llevaba años sufriendo. Gente que llevaba años pensando que Dios los había olvidado, los había dejado. Llegó el día en que el Señor se manifestó a ellos y les mostró su gran misericordia. Mostró en ellos su poder, su gloria. Aleluya. Fíjese, cierto hombre yacía en el estanque de Betesda. Tenía una enfermedad desde hacía 38 años. Usted puede imaginar lo que es para un hombre pasar 38 años en un lecho de enfermedad, sin poder caminar. Parecía olvidado por Dios, hasta que llegó el día en que este Dios manifestado en carne se acordó de él. Aleluya. Mire, según Juan capítulo 5, versos 6 al 9, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Qué pregunta esa. Tremendo. 38 años postrado en un lecho de enfermedad y que a uno le pregunten, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Porque allí de tiempo en tiempo descendía un ángel, movía el agua y el primero que descendiera era sano. Pero este hombre paralítico, postrado en su lecho de enfermedad, no tenía quien lo metiera al estanque, y cuando él hacía un esfuerzo por meterse al estanque, otro se metía primero que él y resultaba sano. Perdía la oportunidad. Pero lo que este hombre no sabía es que el Señor no lo había olvidado, el Dios Todopoderoso no lo había dejado. Estaba allí manifestado en carne, el Dios Todopoderoso estaba delante de él y estaba a punto de hacer un milagro grande y glorioso en la vida y en el cuerpo de este hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Oh, gloria a Dios. En ninguna manera el Cristo Dios se había olvidado de ese hombre. En su lecho de enfermedad, es cierto que habían pasado 38 años. Pero Dios no se había olvidado de él. Llegó el día en que Dios se acordó de él. Mostró que Dios se acordaba de él y le dio esta gran sanidad. Allí había alguien más grande que el ángel que movía el agua. Estaba el Dios Todopoderoso. Hermano, hermana, no sé cuántos años lleva usted sufriendo.
No sé cuántos años lleva enfermo, necesitado, afligido, preocupado por ese problema, esa situación difícil, esa situación familiar, laboral, académica, sentimental, en fin, tantas cosas que pueden hacer dudar al ser humano. Pero lo que sí sé y puedo decirle en el nombre del Señor Jesús es que este Dios que sanó a ese hombre que llevaba 38 años enfermo, no se ha olvidado de usted. Este Dios nuestro puede darle sanidad, puede darle libertad, puede tener misericordia de usted, puede hacer grandes cosas en usted. Lo único que tiene que hacer es creer en Él y confiar en Él, esperar en Él, porque Él todavía hace grandes milagros, hace grandes cosas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, pasó 18 años atada por el Satán, antes de ser libertada por Cristo Jesús. Mírelo ahí en el Evangelio según Lucas, capítulo 13, verso 10 al 13. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aleluya. Este es el Cristo que predicamos. Este es el Cristo que hace maravillas que ningún otro puede hacer. 18 años encorvada, con un espíritu de enfermedad, 18 años amarrada por el Satán. Parecía olvidada. Parecía que Dios se había olvidado de ella. ¿Qué podrían pensar los vecinos insolentes? ¿Qué podrían pensar los muchachos groseros y burlones al ver a esta mujer encorvada cuando salía a la puerta de su casa o cuando iba por el sendero, por la aldea donde vivía? Pensarían que Dios la había dejado, que Dios la había abandonado, que ya no había nada que hacer, que moriría así encorvada. Oh, pero qué diferente es cuando llega ese instante, ese momento en que el Señor muestra su gloria, muestra su poder, muestra su gran misericordia, su gran amor y manifiesta que Él no nos olvida, que Él no nos deja y al instante hace el milagro que tanto hemos añorado, que tanto hemos esperado. Ese es nuestro Cristo Jesús. Aleluya, alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor Cristo Jesús. Así que todo aquel que se sienta tentado a usar las quejas de este Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Tenga la plena seguridad en su corazón que el Cristo de la gloria no se olvida de su pueblo, que el Cristo de la gloria no se olvida de sus hijos, que el Cristo de la gloria
no se olvida de su iglesia y que al final Él vendrá en ayuda. Entre tanto, todas las cosas que nos ocurran, por malas que parezcan ser, resultarán para bien a favor de los que hemos sido llamados por el Señor. Aleluya, aleluya. En este Salmo 13, verso 3 y 4, mire lo que expresa David. David le dice al Señor: considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Fíjese, David expresa una preocupación ante el Señor. Y él reconoce al Señor como la luz que puede iluminarlo. La luz de la vida es el Señor. David no quiere que su enemigo se mofe, se burle, se engrandezca sobre él. David no admite que sus enemigos se regocijen por su situación. ¿Sabe? Hay enemigos que cuando usted está mal, ellos se alegran. Eso es diabólico. Hay enemigos que quieren verlo a usted acabado, arruinado, destruido, que el hogar se le dañe, que no tenga trabajo, que no tenga que comer, que no tenga que vestir, que no consiga empleo en ninguna parte. Hay enemigos que cuando lo ven caído se alegran de eso. El primer enemigo de eso es el Satán. Pero hay poder en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Hermano, no perdamos de vista al Señor. No perdamos nuestra confianza en nuestro Cristo Jesús. El enemigo no podrá engrandecerse sobre nosotros si nosotros permanecemos en nuestro Cristo, en su palabra de verdad, en su gracia. Aleluya. Más grande, más poderoso es nuestro Cristo Jesús que el Satán y todos los demonios juntos. Más grande es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Y mire, este salmo en el verso 5 y 6, David llega a una conclusión. Como después de meditar, de pensar en lo que él está pasando y en la grandeza del Señor, él llega a una conclusión que el Señor es más grande que cualquier situación, que cualquier problema. Versos 5 y 6. Dice David: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. ¡Qué fe! O sea, David está dando por sentado que la misericordia del Señor es más grande y que él se va a regocijar, se va a alegrar en la salvación del Señor. Está dando por sentado que el Señor puede salvarlo de sus enemigos, que el enemigo no va a poder engrandecerse sobre él. Aleluya. Y concluye el verso 6, cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Gloria al Señor. Bienes son bendiciones. Bienes son dones espirituales, materiales. O sea que David expresa aquí gratitud y alabanza al Señor. Expresa confianza. Qué cambio tan hermoso vemos aquí en David. Mire que el Salmo comienza primero con el corazón de David angustiado, con el alma de David entristecida,
donde David se está quejando. Pero luego termina este salmo David entonando alabanzas al Señor, reconociendo la misericordia del Señor, confiando en el Señor, creyendo en su salvación y tributándole alabanzas. Oh, gloria al Señor. Así es como David comienza muchos de sus salmos, suspirando, lamentando, pero luego los termina cantando y alabando al Señor, como esos que vemos en los evangelios, que parecían estar abandonados por el Señor, olvidados por el Señor, pero cuando el Señor obró en ellos, lo que hicieron fue glorificar al Señor, alabar al Señor, exaltar al Señor. Aleluya. El mundo queda asombrado ante los creyentes del Evangelio de Cristo Jesús. Y se preguntan, ¿cómo puede estar esa gente contenta bajo desgracias tan extremas? ¿Cómo puede estar esa gente contenta y dando gracias en situaciones de enfermedad, de escasez, de persecución, de muerte, de pérdidas? Parecen locos, parecen corridos de la cabeza. Y bueno, tantas otras cosas que pueden concluir y decir acerca de nosotros. Pues este camino para ellos es locura, el evangelio para ellos es locura. Pero es que así es nuestro Cristo Jesús. Él es el Dios omnipotente y Él tiene poder para cambiar la desgracia en gozo y en bendición. Nuestro Cristo Jesús tiene el poder para cambiar la enfermedad en salud. Nuestro Cristo Jesús tiene el poder para cambiar la necesidad en bendición. Gloria al Señor. Tiene poder para cambiar la muerte en vida. Tiene poder para cambiar las tinieblas en luz. Tiene poder para cambiar la esclavitud en libertad. Tiene poder para cambiar la tristeza en gozo. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Créanme, mis amados hermanos, que no hay gozo en el mundo comparable al que disfrutamos los hijos de Dios en Cristo Jesús. Es un gozo, es una paz que va más allá del entendimiento humano, que va más allá de lo material. Es algo que trasciende. Créanme, no teman nada de lo que el mundo puede hacernos. Cuando nos aprisiona nuestros cuerpos, deja nuestras almas en libertad para conversar con el Cristo vivo. Cuando nos echan y aplastan, nos levantan. Cuando nos matan, entonces nos envían a la vida eterna. Sí, a algo mejor, a algo mayor. Y esto, si ocurre, ha de ocurrir cuando el Señor quiera, no cuando el hombre quiera. Ni siquiera cuando el mismo Satán quiera. Porque puede querer muchas cosas. Pero aquí no es lo que el Satán quiera. Aquí es lo que el Cristo de la gloria diga y tenga destinado para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Oh, qué bueno es confiar en este Cristo glorioso. ¿Qué mayor gloria puede haber que el ser formados a la imagen gloriosa de nuestro Cristo? Y esto lo hace a través de la aflicción, nuestro buen Dios. Cristo como hombre fue perfeccionado a través de las aflicciones. No porque Él fuera imperfecto, sino para mostrar su perfección. Aleluya. Para mostrar lo completo que es Él, lo grande que es Él. Ahora estamos en aflicción, pero el Señor está obrando
a través de esta aflicción. El Señor nos está moldeando, nos está perfeccionando, nos está preparando para algo mejor, para algo más grande. Aleluya. ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor nos conceda una misericordia tan grande, tan gloriosa? Aleluya. A veces ni nos damos cuenta que este Dios está con nosotros, está a nuestro alrededor en toda circunstancia y en toda oferta con que nos aflige el Satán. Pero podemos estar seguros que Él está ahí con nosotros, porque Él lo ha prometido. Él ha dicho a su iglesia: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. El Señor está con su iglesia. El Señor está con su pueblo. Gloria al Señor. De tal manera que cada uno de nosotros cobremos ánimo en la palabra del Señor, en las promesas del Señor. ¿Por qué el Señor no se olvida de nosotros? ¿Por qué el Señor no nos deja para siempre? Porque Él ha prometido estar con nosotros. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Aleluya. Usted puede dudar de cualquier otra cosa menos de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene fiel cumplimiento. Gloria al Señor. Pero este Salmo número 13 no solo habla de la experiencia de David aplicada al cristiano, sino que ante todo este Salmo habla del Cristo de la gloria, dejando ver su gemido santo. ¿Qué encontramos en el Salmo número 13? Encontramos el gemido de Cristo. Esto es hermoso. Fíjese, 4 veces se repite la pregunta: ¿hasta cuándo? En el Salmo 13, en el verso 1 y 2, se repite 4 veces la pregunta: ¿hasta cuándo? Este salmo nos presenta el gemido de Cristo por esa incesante repetición de ese grito del alma: ¿hasta cuándo? ¿Sabe? Los salmos anuncian los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Muchos salmos nos hablan del Calvario. Muchos salmos nos hablan de Cristo yendo por nosotros a la cruz, yendo por nosotros a la muerte. De eso hablan los salmos, indicándonos que no sería en vano la muerte de Cristo, sino que esa muerte produciría el fruto precioso de los redimidos por su sangre. ¿Qué había detrás de las vejaciones, vilipendios, humillaciones del Cristo de la gloria? ¿Qué habría? Una iglesia redimida por su sangre que lo alabaría, lo adoraría, le glorificaría, le serviría con todo el corazón. Gloria al Señor. Entonces mire, Salmo 13, verso 1 y 2. Mire a Cristo en estas preguntas. Cristo como hombre. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Fíjese, esa repetición 4 veces en esos 2 versos, 2 veces por verso. ¿Hasta cuándo? Denota el intenso dolor, la agonía, la tristeza
de Cristo yendo al Calvario, de Cristo yendo a la muerte, de Cristo estando en la cruz. Oh, cómo me impresiona estos versos. Cómo me impresiona esta revelación de Cristo en los Salmos. Aleluya. Esta pregunta que se repite 4 veces, ¿hasta cuándo?, corresponde a ese intenso dolor, a ese intenso deseo de liberación, a esa gran angustia del alma y del corazón de nuestro Cristo Jesús. Ese hasta cuándo es el gemido de nuestro Cristo. La aflicción prolongada presenta dolor, tristeza, angustia. De ahí surge esa pregunta, ¿hasta cuándo? Es la expresión del alma de Cristo, es el gemido santo de Cristo, que sugiere una búsqueda profunda del corazón. Aleluya. Entonces, estos versos del Salmo 13, 1 y 2 son proféticos, hablan de Cristo Jesús estando en la cruz del Calvario. Así está revelado en los evangelios. Marcos capítulo 15, verso 33 al 37. Mire el gemido de Cristo, profetizado en el Salmo 13, verso 1 y 2, revelado en Marcos 15, 33 al 37. Mire, cuando vino la 6ª hora, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, o sea, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Hora 6ª, 12 del día. Hora 9, 3 de la tarde. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabacthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren que son exactamente las preguntas del Salmo 13. Y también aparecen en otros salmos. Pero ahora estamos estudiando el Salmo 13. Impresionante esto. Impresionante lo del Salmo 13. ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí para siempre? ¿Esconderás tu rostro de mí hasta cuándo? Tremendo esto. ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Cristo Jesús, en su condición de hombre, en su condición de siervo, en forma de siervo, estando en el Calvario, se sintió abandonado por Dios, se sintió olvidado por el Padre eterno. Y algunos que no entendían esto, verso 35, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Ni siquiera entendieron ese idioma arameo. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Qué tremendo cumplimiento. Qué perfecta es la palabra de nuestro Dios Jesús el Cristo. Impresionante cómo se cumple al pie de la letra. Lo que estaba profetizado en los salmos se cumple en los evangelios, en nuestro Cristo Jesús. Y se ha de cumplir al final de los tiempos, cuando sea completado, consumado todo el programa de Dios. Qué alcance tan tremendo el que tienen los salmos. Recuerde, más que oraciones, más que poemas, más que canciones, revelan al Cristo de la gloria. Aleluya. Y mire, ahí en el Salmo 13, verso 3 y 4, mire lo que dice este salmo, apuntando, señalando a Cristo.
Considera y respóndeme, oh Señor. Dios mío, ilumina mis ojos. No sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Qué tremendo esto. ¿De qué está hablando esto? Está hablando del Cristo de la gloria en su condición de hombre, clamando al Padre para que no duerma el sueño de la muerte, es decir, para que no se quedara para siempre muerto, para que no se quedara para siempre en la tumba. A excepción del Satán y los demonios. Y oído mis predicadores. A excepción del Satán y los demonios, la chusma esa que estaba alrededor del Calvario, representada en los principales sacerdotes de los judíos, en los escribas, en los fariseos, en los principales gobernantes de los judíos de esa época, representada en todos los que gritaron frenéticamente, crucifícale, crucifícale. Esos pensaron que Cristo había sido vencido, que Cristo había fracasado, que ya habían acabado con él, que ya habían terminado con él. Oh, pero qué equivocados estaban. Ese era el pensamiento de los hombres. Algunos predicadores han predicado diciendo algo que es falso al decir que cuando Cristo estaba en el Calvario muriendo, que el Satán y los demonios hicieron fiesta. Pero eso es falso. Falso, completamente falso. Cuando mi Cristo estaba muriendo en el Calvario, el Satán no pudo hacer fiesta. El Satán y los demonios no pudieron hacer fiesta. Estaban temblando, estaban derrotados, estaban vencidos, porque mi Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario con su muerte. Alabanzas sean dadas a Cristo Jesús. Así aparece revelado y declarado en Colosenses capítulo 2. El verso 11 al 15, escúchelo bien, para que cuando predique la obra del Calvario la predique como es, como la predicaron los apóstoles, como la predicaron nuestros primeros hermanos en Cristo Jesús. No desvirtuemos la obra del Calvario. Todo lo contrario, exaltemos la obra del Calvario. Colosenses 2, verso 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y escuche, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. ¿Y qué pasó en la cruz? Murió Cristo, fue crucificado. Fíjese que ni siquiera dice que Cristo venció al Satán y a los demonios cuando resucitó. No, no fue cuando resucitó, fue cuando murió en la cruz. Mi Cristo en el Calvario estaba siendo crucificado en debilidad como hombre.
Pero en la cruz del Calvario, estando en debilidad, mi Cristo es todo un campeón, es todo un vencedor. Estaba venciendo al enemigo de nuestras almas, estaba dándonos redención eterna. Oh, alabanzas al nombre glorioso de mi Cristo Jesús. Y les invito a mirar ese Colosenses 2, verso 15. En otras versiones de la Biblia. Cómo me encantan diferentes versiones de la Biblia. Mire cómo declara esto. La Biblia, que se llama Arcas Fernández, ha derribado a principados y potestades. Los ha convertido en público espectáculo, llevando los cautivos en su cortejo triunfal. Oigan, mi Cristo en la cruz del Calvario estaba en un cortejo triunfal. En otra Biblia, que se llama Biblia Ausejo, dice: tras haber despojado a los principados y potestades, los exhibió en público espectáculo, incorporándolos en su cortejo triunfal. En Biblia al Día dice: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Oh, gloria al Señor. Qué precioso, qué glorioso es esta obra tan extraordinaria que el Señor hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Hay una Biblia que se llama Biblia en lenguaje sencillo. Escuche cómo dice Colosenses 2:15. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Ese desfile victorioso tiene que ver con el Calvario. Oh, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En Biblia Católica Dios habla hoy. Escuche cómo dice Colosenses 2:15. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Gloria al Señor. Y ese desfile victorioso, ¿dónde comenzó? En el Calvario, rumbo al Calvario, yendo al Calvario con todos esos sufrimientos en la cruz del Calvario. La Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Es decir, por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre santo para siempre. Otra Biblia católica que se llama Félix Torres Amat, escuche cómo dice Colosenses 2:15. Y despojando con esto a los principados y potestades infernales, los sacó valerosamente en público y los llevó delante de sí, triunfando sobre ellos en su propia persona o por su pasión y muerte. Oh, gloria al Señor. Estas versiones exaltan la obra de Cristo en el Calvario. ¿Qué es el Calvario? Es el desfile victorioso de Cristo. Yendo al Calvario, ¿qué vieron? A un hombre coronado de espinas, con la barba arrancada, con sus espaldas laceradas, sus carnes rasgadas, con sus pies heridos por los puntapiés, las patadas que le dieron a mi Cristo, con su mejilla golpeada, amoratada, escupida con escupitajos asquerosos.
que vieron yendo al Calvario a un hombre que no parecía tanto hombre, sino un guiñapo humano. Que vieron en el Calvario a un hombre crucificado como el peor de los criminales, como el peor de los antisociales. Eso vieron los hombres. Pero ¿qué veían el Satán y los demonios? Veían al campeón del Gólgota exhibiéndolos públicamente, siendo derrotados el Satán y los demonios, siendo humillados totalmente por medio de la muerte de Cristo en el Calvario. Cuando hablemos del Calvario, prediquemos el Calvario y exaltemos, resaltemos esa obra gloriosa. Enaltezcamos al Cristo de poder. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. El enemigo, el Satán, no pudo decirlo, he vencido. Eso no lo dijo el enemigo, eso no lo dijo el Satán, eso no lo dijeron los demonios. No le atribuya más poder al demonio del que tiene. No haga eso. En el Calvario el Satán estaba vencido, el Cristo de la gloria estaba victorioso. Gloria al Señor. Estaba en su condición de hombre, en su condición de humanidad, clavado en el Calvario. Pero tenía que cumplirse todo lo que está escrito en los Salmos. En este caso, puntual de lo que estamos meditando en el Salmo 13, verso 1 al 4. Ese gemido santo de Cristo, donde Él pide al Padre que ilumine sus ojos para que no duerma el sueño de la muerte. Cristo no podía quedarse para siempre en la tumba. ¿Qué tal? En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Escuche lo que declara la Escritura. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. David fue profeta. Si usted ha leído la Escritura, sabe que David fue profeta. La Escritura lo declara, David fue profeta. Él mismo declaró que el Espíritu del Señor había hablado por él. ¿Qué espíritu estaba en David? El Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aleluya. Cuando habla de los sufrimientos de Cristo, habla del Calvario. La obra más extraordinaria, la obra más excelsa, la obra más excelente que mi Cristo Jesús ha hecho es la obra del Calvario. Más que sanar a un paralítico, más que resucitar a un muerto, más que limpiar a un leproso, más que sanar a un ciego, más que multiplicar panes y peces, más que caminar sobre las aguas del mar, más que reprender el viento, la obra más gloriosa de nuestro Cristo Jesús es la obra del Calvario, obra extraordinaria por medio de la cual somos libres y somos salvos y el Satán y los demonios son vencidos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El Salmo 13, versos 5 y 6, aplicado a Cristo. Primero lo vimos aplicado a David y a los creyentes, a la iglesia. Ahora aplicado a Cristo. ¿Cómo concluye este Salmo? Salmo 13, versos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Cristo como hombre nunca dudó,
del Padre. Cristo como hombre siempre experimentó que el Padre estaba con él. Es más, él mismo lo dijo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Gloria al Señor. Una clave para que no seamos dejados por nuestro Dios es hacer lo que a él le agrada, hacer su voluntad. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. No que Cristo necesitara ser salvo. Ahí hay que entenderlo, es la liberación de la tumba, la liberación de la muerte. Verso 6. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Estos versos declaran la confianza que el Cristo de la gloria como hombre tenía en el Padre. Gloria al Señor. Confianza que tenía de regresar de entre los muertos. Confianza que tenía de regresar de la tumba. Oh, gloria al Señor. Y mire el cumplimiento tan glorioso de esto. La perfección de la palabra me asombra. Ese Salmo 13, de estos versos 3 y 4, tienen un perfecto cumplimiento. Aparece en otros salmos, pero ahora estamos enfocados en el Salmo 13. Mire el cumplimiento. Hechos capítulo 2, verso 29 al 33. Escuche, inspirado el apóstol Pedro, conocedor de los salmos también, porque eso es lo maravilloso. Aquí no nos estamos inventando nada, ya está en la palabra del Señor, ya está en la Biblia. Hechos 2, 29 al 33. Dice Pedro en el día de Pentecostés: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección. ¿Quién habló de la resurrección? El salmista David, en numerosos salmos, entre ellos el Salmo 13. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Está hablando de la resurrección de Cristo en profecía. Eso está en el Salmo 13 y está en el Salmo 16 y en otros salmos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está hablando del día de Pentecostés, está hablando del derramamiento del Espíritu Santo, la prueba fehaciente, la prueba contundente, real, la prueba reina de que nuestro Cristo vive y permanece para siempre, es que nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo de Cristo? Significa que Cristo está vivo, que Cristo vive. Por eso esta iglesia vive, por eso nosotros vivimos. Porque el Cristo viviente, que es Espíritu Santo, vive dentro de nosotros. Alabado sea su nombre glorioso. Cristo Jesús no se quedó en la tumba. No se quedó dormido para siempre, durmiendo el sueño de la muerte. Nuestro Cristo Jesús resucitó al tercer día con poder de entre los muertos, y Él vive y permanece para siempre. Cristo Jesús como hombre no fue olvidado por el Padre, no fue olvidado por Dios. Aleluya. Y ahora Cristo Jesús, como el Padre eterno que es Él, no se olvida de nosotros.
Nos tiene esculpidos en las palmas de sus manos. Nos tiene esculpidos. Hay algo ahora mismo en el cielo de la gloria de Dios hecho por los hombres. Las heridas de Cristo en sus manos y en su costado. Estos días prediqué un mensaje que lo puede buscar ahí en mi canal en YouTube. Mi canal se llama Cristo Biblia. Y ese mensaje se llama En los agujeros de la peña. Aleluya. Que habla del Calvario. Tema del predicador, el Calvario. Dice uno de nuestros himnos con que adoramos al Señor. Tema del predicador, el Calvario. Aleluya. Qué obra tan gloriosa. Qué Dios tan grande, tan glorioso, tan extraordinario el que tenemos nosotros. Los que hemos tenido esta gracia de creer en el Cristo vivo, en el Cristo de poder. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Cristo Jesús. Cristo no durmió para siempre el sueño de la muerte. Aleluya. Aleluya. No nos deja, no nos abandona. Una de las preguntas que Cristo hizo a un padre de familia que tenía un muchacho endemoniado, sufriendo, que el demonio lo quería matar, lo estropeaba, lo tiraba al agua, lo metía al fuego, lo hacía llorar, lo hacía sufrir, lo hacía crujir los dientes. Una de las preguntas que Cristo hizo a ese padre de familia, usted lo puede leer ahí en Marcos capítulo 9, verso 21. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Este era otro que parecía que Dios lo había olvidado, que Dios lo había dejado. Tal vez podría ser esa oración de David. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo dejarás que el enemigo se enaltezca sobre mí y mis adversarios se regocijen? ¿Hasta cuándo? Este padre de familia podría decir: ¿hasta cuándo, Señor, dejarás que mi hijo sea afligido por el demonio? Si eso le pasaba desde niño y ahora ya era un muchacho, quiere decir que también transcurrieron años. Piense por un momento en la vida de este padre de familia sufriendo con ese hijo endemoniado. Piense la angustia y los criticones alrededor, que no faltan los criticones, los juzgones o juzgadores o jueces, expertos en dar dedo. Ahí va. ¿Quién sabes qué hizo? ¿Quién sabes qué está pagando? Mire cómo tiene el hijo. Mire ese niño. Mire ese adolescente. Mire ese muchacho endemoniado. Dios lo olvidó. Dios lo abandonó. Dios lo dejó. Podrían ser las críticas que le dirían. Pero llegó el día en que este Dios glorioso, manifestado en carne, llegó a la vida de este padre de familia y de este muchacho para mostrarles que no era como los demás decían, que no era verdad, que Dios lo había dejado, que Dios no lo había abandonado. Dios estaba ahora ahí presente, acordándose de él, manifestando su gracia, su misericordia, su gloria. Mis amados hermanos, Dios no nos deja abandonados, no nos deja tirados. Solo resta poner toda nuestra confianza en nuestro Cristo Jesús, alabarlo y darle gracias por todas sus bendiciones.
Así como nos exhorta este Salmo 13, versos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes, porque me ha hecho mucho bien, porque me ha dado muchas bendiciones. ¿Lo ha colmado de bienes el Señor a usted? ¿Le ha dado muchas bendiciones el Señor a usted? ¿Puede regocijarse en la salvación del Señor? Le invito a que ponga toda su confianza en el Cristo vivo, a que siempre confiemos en Él. Le invito a que con acción de gracias agradezcamos a Él y siempre lo alabemos, lo adoremos solo a Él. Aleluya. Qué grande es nuestro Cristo Jesús. Qué precioso es nuestro Cristo Jesús revelado en los Salmos. Esto se llama Cristo en los Salmos. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra gloriosa que Él nos da. Cómo nos alienta, cómo nos anima en estos tiempos finales a seguir confiando en Él, a seguir esperando en Él. Cuando los demás le digan que usted está abandonado por Dios, no lo crea. No lo crea. Vuelva toda su confianza al Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gracias. Qué bueno eres. Eres Dios, fiel cumplidor de promesas. Te adoramos. Te damos gracias. Te bendecimos. Gracias por tu obra más grande, más gloriosa, más extraordinaria, la obra del Calvario. Gracias, Señor. En el Calvario has vencido al Satán y a los demonios. Los has exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Te damos gracias por esta obra espectacular, extraordinaria. Oh, gracias, Señor. Gracias por ir por nosotros a la cruz del Calvario, al monte de la calavera. Gracias, Señor Jesús, gracias. Cómo nos alegramos en tu salvación. Cómo nos regocijamos en tu salvación. En tu misericordia hemos confiado. Aleluya. Te alabaremos más y más. Cuando otros nos han dicho que nos has dejado, que nos has abandonado, que te has olvidado de nosotros, tú has mostrado tu gracia, tu misericordia, tu gloria, tu poder, haciendo maravillas a favor nuestro. Oh Señor Jesús, haces que nuestra alma se enamore más y más de ti. Señor Jesús, mi alma está enamorada de ti. No conozco amor más grande que tu amor por mí, que tu amor por esta iglesia preciosa que te ha costado tu propia vida, tu propia sangre. Oh Señor, ayúdanos a enaltecer siempre la obra del Calvario, a predicar, a proclamar siempre la obra del Calvario, para que muchos más que faltan por ser salvos, sean salvos. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno es nuestro Dios. Gracias al Señor por su buena palabra. Mis amados hermanos, recuerden que los amo de corazón. Que el Señor Jesús los bendiga, los guarde. Y en YouTube pueden buscar el canal Cristo Biblia y ahí encontrarán todos estos temas y muchos más que estamos colgando para bendición de todos ustedes.